hermanos, vamos a leer un par de versículos y de ahí vamos a desarrollar el tema de hoy. Y ese es el tema: Jesús ya había orado por ti. Jesús ya había orado por ti. Quiere decir que Dios ya había orado, Jesús había orado sin que tú te dieras cuenta. Tú todavía ni existías y el Señor ya había orado por ti. Entonces dice la palabra del Señor de esta manera. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Déjeme orar. Gracias, Señor, en esta mañana. Pido que seas tú, Señor, mi Dios, tomando el control de este lugar, el control de mi vida, de mi mente, de mi hablar, Señor. Ruego, Señor Padre bendito, para que cada uno, Señor, de los que están ahí puedan ser abiertos sus oídos, Señor, y su corazón para escuchar tu palabra, Señor. Desde ya, Señor, pedimos perdón por nuestras iniquidades, nuestras faltas, Señor, nuevamente, y que seas tú, Señor, mi Dios, trayendo esa palabra, Señor, en los corazones, y que puedan reflexionarla, Señor, y que no se queden solamente en haberla oído, sino que van a hacer referente a este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, Jesús ya había orado, ¿verdad? Vemos que en este capítulo, ¿verdad? El Señor, Jesús, en el capítulo entero, ya el Señor Jesús dice, había hecho una oración. Y hay 3 oraciones que se encuentran aquí, ¿verdad? No voy a hablar de las 3. Pero sí, por ejemplo, en el 17, la primera oración era que Jesús oraba por sí mismo. En el segundo dice Jesús estaba orando por sus discípulos, y en el tercero él estaba orando por las personas que se encuentran hoy y las que habrían de venir. El capítulo 17, si usted lo lee, ¿verdad?, detenidamente, entonces el Señor hace este tipo de oración. Entonces, por eso que a partir de lo que nosotros podemos ver en este capítulo, entonces podemos entender que hay una batalla tremenda, hay una guerra tremenda en el mundo, en la tierra, ¿verdad? Dice que muchas de las veces podemos ver que los discípulos de Cristo, aquellos que buscan su rostro, están enfrentando muchas dificultades, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que podemos ver que Satanás siempre va a querer estar haciendo la guerra contra aquellos que buscan del Señor. Sabemos que esas fuerzas malignas están prácticamente guiadas por Satanás, y desafortunadamente, ¿verdad?, motivadas por un amargo odio hacia Cristo, entonces eso también a sus seguidores los hace sus enemigos. Así que cada uno de nosotros entonces enfrentamos esos problemas, esa guerra espiritual donde el enemigo quiere acabar con nuestra vida. Nosotros estamos en esa guerra. Sin embargo, lo importante es que debe de ahora usted saber que esa guerra ya ha sido ganada. Ya la ganó Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a perder si nos agarramos del Señor. La batalla, la guerra ya ha sido ganada. Sin embargo, todos estos problemas que vemos, muchas veces el enemigo quiere que nosotros pues nos desanimemos y que no realmente consideremos, ¿verdad?, o creamos a la palabra del Señor que ya ha sido ganada.
solamente porque pasamos por problemas y dificultades. Si Jesús no lo hubiera dejado dicho, entonces tendríamos que realmente pensar y preocuparnos. Pero el Señor ya nos había advertido, nos dijo que si eso hicieron con el padre de familia, ¿verdad? Con Jesús, entonces ¿qué sería con cada uno de nosotros, sus seguidores? Hermano, Jesús oró por todas las personas que lo seguirían. Él oró desde antes de usted que viniera a Cristo, ¿verdad? Si usted no lo sabía, pues ahora lo sabe. Por eso es que usted está aquí, porque Jesús había orado por las personas que habían de creer en Él. Y esto pues te incluye a ti, lo incluye a usted, me incluye a mí y a los demás creyentes prácticamente que ahora viven en este tiempo. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad?, que en esta oración, en la última, donde Jesús estaba orando por los futuros creyentes, dice que Él pedía varias cosas. Y una de las cosas que Él pidió por la unidad. Y si usted ve lo que yo estaba leyendo, Él habla de ser uno, de mantener la unidad, y eso es lo que realmente Jesús quería que sucediera en los que ya estamos en Cristo Jesús, que estemos unidos, no desunidos, ¿verdad? Desafortunadamente las iglesias siempre hay un tipo de dificultad donde se dividen, donde está el pueblo de Dios dividido por cosas que realmente nosotros pudiéramos entonces hacer un lado y determinar que no queremos más entonces estar desunidos, sino todo lo contrario, unidos en Cristo Jesús. El 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Él estaba orando para que nos guardara en su nombre, para que sean, ¿qué? Uno, para que sean uno. Entonces Dios espera que seamos uno, no estemos divididos, ¿verdad? Que tengamos un mismo sentir, que luchemos prácticamente para la misma meta que el Señor quiere, que el Señor nos ha mostrado. Sin embargo, todo esto existe, pero está en nosotros, está en cada miembro del cuerpo de Cristo, en cada miembro de una iglesia o del pueblo del Señor. Entonces nosotros tenemos que eliminar cosas que de alguna manera estén estorbando para la unidad de la iglesia y unirnos a lo que puede ser positivo para mantenernos unidos. El viernes estuvimos unidos aquí en oración, orando por nuestras necesidades y orando por usted, aunque no haya estado. Oramos por la iglesia, y la iglesia es usted, y estamos clamando al Señor para que Él nos mantenga unidos hasta que Él venga, porque ese era su deseo. Ese era el deseo de Jesús, de que entonces nosotros fuéramos uno. Y decía, ¿verdad?, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús pidió que los discípulos estuvieran unidos en armonía y amor, así como lo estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese era el gran deseo de Jesús, que los discípulos llegaran a ser uno, que quisieran estar unidos, ¿verdad?, como un poderoso testimonio del amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser este testimonio de amor, ¿verdad?, ese poderoso amor que Dios tiene hacia nosotros, hacia la gente. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos mostrando todo lo contrario, donde la gente ve, ¿verdad?, y empieza a escuchar que dentro de alguna iglesia o determinada iglesia hay conflictos, hay problemas, los hermanos no se quieren, las hermanas no se quieren, no se tolera el uno al otro, entonces estamos trayendo un mal testimonio al mundo. Nosotros necesitamos, como cuerpo de Cristo, como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, dar un buen testimonio. Si usted es una persona que no puede parar su lengua, pues átela, ¿verdad? O muchas veces nosotros, posiblemente esto le cause risa, póngase un tape.
Sabe que hace muchos años nosotros tuvimos una persona que él no quería prácticamente mezclarse, no quería hablar, y él traía y se ponía un tape en la boca. Muchos de nosotros lo conocimos. Él se sentaba por ahí, en aquel entonces, si me recuerdo, él estaba sentado por ahí y él se ponía un tape. Entonces eso ayuda a mantener la unidad de la iglesia cuando nosotros prácticamente no hablamos del hermano o de la hermana. No critique, no juzgue. Eso es lo que rompe la unidad. Eso es lo que Cristo que no quería dentro de las iglesias de Cristo, y con mayor razón esta. Si usted está en desacuerdo de algo, entonces usted tiene que ir a las autoridades. Las autoridades aquí son el pastor, los líderes y cada líder en cada ministerio. Si hay un problema en el coro, no lo divulgue afuera. Ahí tienen el líder. ¿Dónde está? Allá está el líder. No divulgue para afuera. No lo haga, porque entonces usted está destruyendo la unidad. Todo esto lo íbamos a vivir, el Señor nos lo dijo. Pero aún así, Él rogó, Él pidió que nosotros entonces pudiéramos ser uno. Que nos uniéramos en un mismo sentir, para lograr el éxito en lo espiritual de poder ganar las almas para Cristo Jesús. Nosotros no vamos a prácticamente hacer ese ejemplo para las personas mientras que no nos unamos, mientras que estemos divididos, mientras que estemos hablando los unos de los otros. Es importante que cada miembro de una iglesia pueda entenderlo. Aún no podemos estar hablando de las iglesias. Cada iglesia tiene su ADN. Cada iglesia lo maneja de diferentes maneras. Yo no puedo decir prácticamente ni juzgar. Si hay pastores que yo oigo que han decidido cerrar el culto de la tarde, está bien. Ellos saben por qué lo hacen y realmente entonces yo no tendría nada que decir. Mientras que aquí nosotros abrimos el culto y nosotros tenemos nuestros motivos por qué abrir. Porque hay personas que no pueden venir en la mañana y tienen que venir en la tarde. Hay personas que son nuevas que ellos quieren venir en la tarde. Ellos gozan y disfrutan de estar en la tarde aquí. Entonces yo no voy a cerrar, o no vamos a cerrar nosotros de la iglesia por causa de ellos. Y personas que a lo mejor andan buscando dónde congregarse. Y a lo mejor andan buscando una iglesia. Y si ellos en un momento vienen aquí a las 2 de la tarde y esto está cerrado, entonces se quedaron sin oír la palabra. Entonces, aquí de alguna manera necesitamos estar unidos en un mismo sentir. Entonces, el gran deseo prácticamente era que del Señor Jesús era que diéramos ese poderoso testimonio de amor de Él. Ahora, ¿en qué estás tú colaborando para mantener esa unidad? ¿En qué estás colaborando para mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo? Sería bueno que entonces estuviera usted orando por los hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que a lo mejor usted pueda ocupar un tiempo. Yo no le estoy diciendo si usted tiene que hacerlo todas las veces, pero estaría bueno que considerara algún día venir, ¿verdad? El día martes y orar por otras personas. Porque las personas que vienen aquí no oran por sus mismas necesidades. Lo primero que se hace aquí es manejar tarjetas donde cada una de las personas rayó y puso que querían que oraran, para que oraran por ellos. Y esas son las primeras que se llevan. Y al último los hermanos, para cerrar ese día martes, entonces hacen sus oraciones personales. Entonces hay gente que está orando por usted. Hay gente que está orando por mí. Hay gente que se mantiene prácticamente unido a usted en oración. Cuando estoy diciendo unido, no es porque esté junto con él, sino en la oración que usted está pidiendo. Porque no creo que sea una de las personas que viene, raya la hoja o la tarjetita y dice oren por mí y usted no lo haga. Yo quiero entender de que si está poniéndolo es porque hay algo que de alguna manera lo está entonces animando entonces a orar, ¿verdad? O lo está empujando a orar. Porque entonces no tendría sentido. ¿Qué sentido tendría de que yo orara por una persona y yo orara para que recibiera a Cristo, pero él no ora? No tendría el efecto.
Tendría que ser con su propia boca. Las personas tienen que pedirlo con su propia boca. Muchos de nosotros oramos por nuestros hijos. Si ellos no oran, posiblemente el Señor haga algo, pero es necesario que oren ellos pidiéndole al Señor. Porque el Señor está buscando cómo acercarlos a Él, cómo ellos que han sido criados en una iglesia no se pierdan, como muchos ahora se han perdido. Dios quería mantener la unidad dentro de la iglesia. Entonces sería bueno que usted estuviera orando por sus hermanos en Cristo. Debería entonces evitar el chisme. Eso le ayudaría prácticamente, o usted estaría colaborando con la unidad de la iglesia, con el cuerpo de Cristo, evitando el chisme. Y en vez de entonces estar chismeando, entonces mejor deberíamos de preocuparnos por edificar a otros. El chisme cambiado por la edificación para otros. En vez de chismear, en vez de poner en mal a una persona, mejor entonces ore por ellos, ¿verdad? Preocúpese para que ellos sean edificados. Necesitamos, hermanos, exaltar a Cristo y no participar en las discusiones sobre asuntos que son vanos y que provocan divisiones. Es por eso que no puede irlo regando. Vaya usted. Hay la manera como conducirnos dentro de una iglesia. Si hay un hermano prácticamente que está siendo grosero con usted, una hermana, entonces hable con los líderes. Háblales y dígales: mira, estoy teniendo este problema, necesito que nos sentemos, creo que a lo mejor lo he entendido mal, o si lo entendí mal, si no lo entendí mal, y eso es, entonces es necesario arreglarlo. ¿Por qué? Porque las personas, cuando saben que hay un conflicto, ambas se sienten mal. O no me diga que si tiene un conflicto con alguien se siente bien. No, nadie puede sentirse bien. El Espíritu del Señor te redarguye y te hace saber que no es lo correcto. Que si está realmente ambos en el cuerpo de Cristo, tienen que estar unidos, no desunidos. Y es por eso que se debe de luchar dentro de la iglesia, por esa unión, por esa unidad, y que tengamos todos el mismo sentir. Muchos podemos entonces diferir en tener diferentes opiniones, ¿verdad? Porque eso es lo que llega a pasar. Somos seres humanos y tenemos diferentes opiniones, pero el mismo sentir en Cristo Jesús. Los cristianos pueden tener unidad si viven en unión con Dios y también con los demás. Lo primero es estar bien uno con Dios. Si usted está bien con Dios, entonces ya está ganando el 50%, ¿verdad?, de lo que Dios estableció. El segundo, prácticamente, estar de acuerdo con tu hermano, con tu hermana, para mantener esa unidad. Entonces, por eso que necesitamos entonces la unidad dentro de las iglesias, dentro de la iglesia universal, como las iglesias prácticamente locales, para que de esa manera entonces podamos entonces llevar a cabo entonces un testimonio poderoso de amor, de unidad hacia los que están afuera, donde ellos tengan el deseo de estar en la iglesia, porque hay unidad, no hay dificultades, no hay problemas. Tenemos en desacuerdos, pero esos desacuerdos los podemos arreglar. Porque ¿quién no tiene desacuerdo? Yo tengo desacuerdos, incluso con los líderes yo tengo desacuerdos. Pero sin embargo lo hablamos, lo pensamos y decimos: ok, hermanos, vamos haciéndolo de esta manera, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor yo puedo estar equivocado referente a un tema y ellos me dicen: mire, pastor, entonces yo creo que debe de hacerse de esta manera. Ok, entonces vemos, meditamos y decimos: correcto, hay que hacerlo de esta manera. No siempre soy la persona que va a decir estoy haciendo o estoy pensando lo correcto, y así de igual manera usted debe de pensar. No siempre usted va a pensar lo correcto o va a hacer lo correcto. Debemos de tener prácticamente un punto donde nosotros determinemos que realmente a lo mejor no es que usted está haciendo lo debido. Entonces pensar, realmente a lo mejor hay más cuando es una, dos o tres personas que se lo dicen. Cuando es una, pues todavía de alguna manera uno debate, ¿no? Porque a lo mejor la persona puede estar equivocada, pero ya cuando son varias personas, hermanos, se lo dicen, entonces medítelo y piense si realmente usted está mal y reconózcalo, y entonces llegue a una conclusión con la persona que a lo mejor va a estar discutiendo este tema.
Sin embargo, cuando nos separamos de los hermanos en Cristo Jesús, debido a nuestras diferencias, estamos ignorando también las enseñanzas bíblicas que son muy claras en la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos empezando a separarnos, a desviarnos, ¿verdad? A dejar de tener ese compañerismo con los hermanos, estamos entonces dejando de cumplir con las enseñanzas de Cristo. Estamos ignorando su enseñanza, ya que es tan clara, ¿verdad? En estos pasajes donde dice que lo que Él quería era que nosotros nos mantuviéramos y que fuéramos uno solo. No que fuéramos varios diferentes, sino uno. Que mantuviéramos esa unidad en Cristo Jesús. Mire, qué lindo es cuando se tiene esa unidad. Cómo se goza, cómo uno disfruta. El jueves disfrutamos aquí bastante, nos gozamos, ¿verdad? Espero que hayamos cumplido con las hermanas. Yo lo siento si no estuvo usted, pero tratamos de hacerlo mejor. ¿Para qué? Para mantener esa unidad. Para que las hermanas, ¿verdad? Nuestras esposas se unan a nosotros y que digan, ok, correcto, cumplieron. Nos unimos a ustedes, no que no haya desavenencias, que todo lo contrario. Sin embargo, cabe decir, ¿verdad? Que muchas veces podemos errar, podemos equivocarnos, pero podemos remendar. Y lo hicimos, no solamente con las hermanas, sino con cada uno de los que estuvo aquí. Pudimos comer sabroso, pudimos pasar un buen tiempo. Estuvimos prácticamente 6 de la tarde, ¿verdad? Algunos nos quedamos todavía más tarde, como 5 o 6 personas todavía nos quedamos ahí platicando y todo eso. Y dije, bueno, ya hasta aquí, porque entonces ya mañana hay culto. Y había vigilia. Entonces, vigilia es lo mismo, hermano. Gloria a Dios porque fue maravilloso poder estar aquí. Testimonios tremendos de hermanos de cómo el Señor hace. Muchos prácticamente nos hicieron llorar, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Dios está manifestándose. Dios está queriendo entonces hacer esa unidad, hacer uno en Cristo Jesús. Ahora, si usted no quiere unirse, pues lo siento mucho, porque entonces usted empezará entonces a separarse de la unidad del amor de Cristo. Y está entonces empezando a ignorar las enseñanzas de la palabra de Dios. Jesús también, hermanos, pidió por protección. Por protección protección por el maligno. En Juan, ahí mismo, en ese mismo capítulo 17, fíjese que dice el versículo 15. En el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor dice, es muy difícil, no los vamos a poder quitar del mundo, tienen que estar en el mundo, pero Señor Jesús dice, pero yo quiero que los guardes del mal. Entonces nosotros estamos protegidos por el Señor cuando nosotros nos conducimos dentro de sus enseñanzas, dentro de sus caminos, dentro de lo que Él ha establecido en su palabra. Somos liberados del mal. ¿Por qué? Porque Jesús lo pidió y la palabra de Jesús tiene autoridad. Y cuando dice el Señor Jesús prácticamente que no va a venir mal hacia nosotros, no va a venir mal hacia nosotros, mientras que nosotros cumplamos con lo que Él ha ordenado, con lo que Él quiere que nosotros hagamos referente a su palabra. Pero si usted es desobediente hacia ella, no cuente prácticamente de que Dios va a ayudarle. ¿Qué tan importante es de que no solamente lo aprendamos nosotros, no solamente lo asimilemos, sino que nuestros jóvenes, hermanos, mayores, menores, y por qué no, los niños puedan entender? Si andan desobedientes, no les va a salir las cosas bien. Van a pasar por dificultades, por problemas. ¿Queremos evitarlos? Entonces tenemos que unirnos a las enseñanzas del Señor Jesús, unirnos al cuerpo de Cristo para hacer entonces lo que el Señor quería, uno, ¿verdad?, en Cristo. Como creyentes, hermanos, Dios nos ha librado de la esclavitud de Satanás y nos mantiene protegidos de todos sus ataques que son realmente incesantes. O sea, nosotros tenemos la lucha desde la mañana, es más, no desde la mañana, muchas veces hasta dormidos tenemos la lucha prácticamente contra el enemigo. Yo no sé usted,
Porque si usted no está siendo prácticamente perseguido, ¿verdad?, atacado por el enemigo, pues entonces quiere decir que pertenece a ese lado. No lo va a molestar. Y yo me recuerdo que alguien usó esa referencia y yo lo he usado también por años, ¿verdad? Esa referencia donde dice, ahí está el perrito tranquilo, ¿verdad? Usted pasa, está tranquilo, pero vaya y pégale una patada a ver si no se le echa encima. Y a Satanás, de alguna manera, lo pateamos cuando nosotros entonces decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos a someternos a las ordenanzas de Cristo, manejarnos realmente como Cristo quiere. Eso haga de cuenta que le pega una patada y él se le deja ir. Es por eso que vemos, si usted, yo creo que ya reconoce que cuando las personas vienen a Cristo y ellas les hacemos un disfraz de venir a Cristo, todo te va a ir bien, todo va a estar bien, nice, tranquilo, les planteamos un jardín de rosas, y cuando vienen los ataques, hermano, entonces se decepciona, porque dicen, ellos no fueron entrenados, no fueron capacitados de que va a venir ese tipo de lucha, de batalla. Pero sería bueno entonces que nosotros reflexionáramos y que tuviéramos en cuenta este versículo donde dice prácticamente que Jesús oró para que nosotros entonces tuviéramos protección contra el maligno. Dice Juan, primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, dice, le guarda y el maligno no le toca. Si usted quiere, ¿verdad?, comprobar la certeza de que el Señor, Jesús, nuestro Dios, dice, Él va entonces a guardarnos del maligno y no va a dejar que nos toque. Qué dichosos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. De cuántas cosas el Señor no te ha liberado hasta este momento. Muchas veces nosotros reflexionamos y decimos, wow, si hubiera seguido en los caminos que estaba, a lo mejor yo ya no hubiera vivido. Y yo lo oigo de muchas personas, sobre todo, claro, lo oigo de los hombres, ¿no? Pero también hay mujeres que de alguna manera a veces lo han dicho, porque muchos de los hombres andamos prácticamente del tingo al tango, ¿no? Entonces, aquí, allá, y muchas veces, personas que fueron drogadictas o personas que bebieron alcohol. Entonces, siempre andamos del tingo al tango, o sea, para un lado y para otro, ¿verdad? Y en el estado de ebriedad o en el estado con droga. Entonces, Dios, hasta este momento, entonces, podemos decir que el Señor los libró. Entonces, ¿de cuántas cosas el Señor no nos libra cada momento? Porque el enemigo no se va a tentar, como dijéramos, no se va a tentar el corazón para que tenga una oportunidad y destruir tu vida. Él no se va a tentar, Él no se la va a pensar, Él te va a destruir, porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Sin embargo, no lo ha podido por este versículo que la palabra de Dios dice, que Él entonces prácticamente va a impedir que el enemigo nos toque. Entonces tenemos que tener en perspectiva que si las cosas van bien, hermano, es porque Dios todavía está obrando en tu vida. Es porque Dios todavía está prácticamente dándote la oportunidad de que reflexiones y que cambies tu rumbo. Pero va a llegar un momento donde el Señor va a tener que dejar esa protección a un lado, porque esa es la única manera que tú vas a venir a Cristo Jesús. Esa es la única manera que entonces ahora tú vas a reflexionar que separado de Él nada puedes hacer. Entonces, Dios no se complace en quitar esa protección. Esa protección nosotros la eliminamos porque nosotros entonces no queremos acatar las enseñanzas, las ordenanzas del Señor. Hemos entonces practicado la desobediencia y la desobediencia tiene serias consecuencias. Y muchos ya lo hemos comprobado. Muchos ya hemos sabido que nos hemos desviado, hemos desobedecido al Señor y no nos ha ido bien. ¿Cierto? Qué bueno que usted reconozca, porque muchos, tanto usted como yo, hemos sido desobedientes. Y las cosas se nos han venido porque hemos sido desobedientes. Lo peor es de esto, hermano, siempre a mí me gusta añadir, porque yo creo que son las partes sensibles de cada ser humano. Sus hijos, sus nietos. Ahí prácticamente es como que en un momento determinado en lo secular dice, hey, con mi hijo no te metas. Hey, con mi nieto no te metas, no lo toques. Ahí es, ¿sabe por qué? Porque ahí es donde duele.
Pero cuando se meten con el esposo, no importa. Cuando se mete con la esposa, no importa. Pero que se meta con los hijos, olvídese. Entonces, es igual de esta manera, hermanos. Si lo llevamos prácticamente a la práctica, es así. Entonces, las personas, hasta que viene y toca un área sensible tuya, entonces ahí reaccionas. ¿Por qué esperar? Cuando nosotros podemos ser obedientes al Señor, cuando el Señor realmente lo único que quiere, el bienestar para ti, y el bienestar es que estemos unidos. Es igual que la familia secular. La familia prácticamente que se separa, dice la Biblia, reino dividido no prevalece, no se mantiene. Se divide la familia, entonces destrozó esa familia el enemigo. Jesús también, hermanos, como por tercero, Jesús pidió para que los santificara. Jesús pidió para que los santificara. Allí en el 17 dice de esta manera: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Dios prácticamente había orado para que nosotros, entonces este último fuera que nos santificáramos. Entonces, la manera de nosotros entonces santificarnos es a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios dice que nos limpia. Entonces, esa limpieza produce santificación. Entonces, por eso que nosotros es necesario que estemos listos y preparados para escuchar la palabra del Señor, para que nosotros también, de alguna manera, usted en su casa, donde quiera que usted está, ¿verdad? Ahora ya no necesita cargarla. Desafortunadamente, muchas veces no queremos cargar la Biblia porque o una de dos, nos pesa mucho, o una de dos, le da vergüenza. Y a veces nos da vergüenza traer una Biblia. Tememos que alguien nos vaya a avergonzar. Tememos que alguien nos vaya a decir algo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que eres un santurrón, que es una persona protestante, y empieza a decirle de cosas. Porque hay prácticamente fuerzas malignas que de alguna manera nos atacan. Y eso muchas veces es producido por las personas que de alguna manera se dejan manejar. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar permaneciendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Tiene su teléfono, utilícelo, ponga entonces y abra la Biblia para que lo utilice y lea la palabra al menos en su teléfono donde usted pueda traerlo. Entonces no tenemos excusa para que de alguna manera la palabra de Dios a nosotros nos santifique. Ahora usted se da cuenta muchas veces por qué hay este tipo de disensiones dentro de las iglesias, porque no toda la gente entonces están leyendo la palabra de Dios. No toda la gente se está nutriendo de la palabra del Señor. Se nutre de lo poco que viene en este momento a la iglesia a escuchar un mensaje. 30, 35, 40 minutos cuando mucho, ¿cuánto retuvo? Mientras que si usted está leyendo la palabra, la está meditando, la está razonando y está viendo entonces qué es lo que Dios está queriéndole decir, y usted también qué va a responder referente a ello. Hermanos, la manera de ser santificados es a través de la confesión y el perdón de nuestros pecados. La confesión y el perdón de nuestros pecados mediante la muerte sacrificial de Cristo. Entonces, nosotros somos prácticamente santificados a través de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Que nosotros cometemos a Dios y a nuestro semejante. Y este dice que es mediante el sacrificio que también Jesús hizo, ¿verdad? Si Jesús no hubiera sido sacrificado, nosotros no tuviéramos esperanza. Por eso, entonces, quisiera que abriéramos este versículo de Hebreos, que sería el último, ¿verdad?, que vamos a tocar, el Hebreos 7. Fíjese, sígame con la lectura en los versículos 26, que ya está ahí en la pantalla, 7, 26 y 27. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El 27 dice: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a mí mismo. El sacrificio prácticamente
la muerte sacrificial que hizo Jesús, ¿verdad?, en la cruz. Ahora, hermanos, las personas se vuelven puras, ¿verdad? Después de hacer esto, se santifican y crecen. Y también estas personas obedecen la palabra del Señor. Entonces necesitamos confesar nuestro pecado. Si no lo confiesas, hermano, no te puedes santificar. Y eso tiene que ser diario. No espere hasta que venga la cena del Señor para poderlo hacer y poder participar. Nosotros deberíamos ya estar preparados desde el día de ayer, no ahora en la mañana. Nosotros casi anunciamos por lo regular 1 a máximo 2 semanas anticipadas de que va a ser la cena del Señor. Los que ya son miembros de la iglesia saben que el primer domingo va a ser. Ellos ya deberían de saber, ellos ya todos deberíamos de saber y deberíamos entonces estar preparados para participar. Como les decía hace rato, yo lo hago por las personas que a lo mejor nos visitan, que son creyentes y que de alguna manera quisieran participar. Pero todos los que estamos en Cristo, los discípulos de Cristo, ya deberíamos estar preparados para este día que participaremos de la cena del Señor. Hermano, el uso y la práctica diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre su corazón y sobre su mente. Es por eso que es importante entonces cumplir con las enseñanzas del Señor siempre y usted las descubra, siempre y cuando usted la lea. Porque si usted no la lee, usted no va a descubrir las enseñanzas del Señor. Si usted no pide perdón por sus pecados, ¿verdad?, se limpia o se santifica, usted no va a recibir revelación, ¿verdad? No va a recibir prácticamente instrucción de la palabra del Señor, porque su corazón está cegado, está prácticamente bloqueado por el pecado. Entonces la gente no quiere recibir. La gente les molesta si en un momento de usted habla del Señor o habla para algo, ¿verdad?, de lo espiritual, y que pueda esa persona reflexionar del estilo de vida que está llevando. Es por eso que usted ahora se da cuenta que cuando alguien está así de esa manera, ya sea un familiar, y usted quiere hablarle, ¿verdad?, para que la persona reflexione, lo único que hace la persona es enojarse y decirle de cosas y darse la media vuelta. Eso es lo normal en las personas que realmente no quieren ser perdonadas. Son las personas que siguen y quieren seguir en el pecado en el que están envueltos. Entonces, pero la palabra de Dios a nosotros nos enseña que Jesús pidió para que nosotros fuéramos santificados. Entonces, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos hace sentir ese amor, nos instruye a poder nosotros saber que necesitamos mantener esa unidad. Mantenga esa unidad en su hogar, mantenga esa unidad en su trabajo, mantenga esa unidad también en la iglesia. Y van a ver, se van a escuchar cosas buenas de la iglesia siempre allá afuera, en vez de cosas que son negativas y perjudican y destruyen la obra del Señor. No vienen los de afuera a destruir. Los que destruimos somos los que estamos adentro, que lo llevamos hacia afuera. Todo prácticamente lo que nosotros hablamos aquí, lo que nosotros nos dirigimos, sin más, como usted es miembro de una iglesia, usted no debería de hablar, y mucho menos de otro miembro de la iglesia, porque usted entonces pertenece a esa unidad, pertenece a ese cuerpo y no debería de hacerlo. Mejor busque cómo arreglar su asunto con él, y esto va a ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nuestros jovencitos, para que ellos entonces aprendan un orden dentro de una iglesia, un orden que el Señor estableció, un orden que debemos de seguir para que entonces la unidad esté en esta iglesia. Y ojalá que también así sea en todas las iglesias, para que de esa manera honremos a nuestro Señor Jesús a través de nuestra obediencia de su palabra y también a través de esa guianza que el Señor nos ha dejado por medio del Espíritu Santo. Hermanos, póngase de pie. Qué bueno es poder nosotros entonces disfrutar tranquilos, en paz, ¿verdad? No en un momento determinado decir, oh, aquí viene oh, aquí viene esta. Sentir esa
sentir ese malestar dentro de usted. No, qué bello es cuando nosotros podemos saludar, estrecharle al hermano, estrechar a la hermana, el abrazo, ¿verdad? Un abrazo sincero, honesto, ¿verdad? De realmente esté representando la unión en nuestra iglesia. Si usted realmente persiste, ¿verdad?, en chismear, entonces usted está dividiendo la iglesia. No chismee. Haga lo que es prudente, lo correcto delante del Señor. El Señor no quiere a los chismosos. Por eso dice el Señor prácticamente que las personas que chismean no van a entrar al reino de Dios. Así como las personas que mienten, así como las personas que juzgan, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque aquí lo único que permanece es la unidad entre nosotros, la unión. Y sigamos así, unidos, hermanos, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por demostrarnos, Señor Padre, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Esta oración, Señor, en el capítulo 17, que prácticamente fue para pedir y orar, Señor, primeramente por Él mismo, segundo por los discípulos, Señor, y tercero, Señor, por los que ya estamos en Cristo y los que habrían de venir. Sabemos, Señor, que entonces de antemano muchos de nuestros familiares, aquellos, Señor, que todavía no están aquí, Señor, ya oraste por ellos. Ahora pedimos, Señor, para que pronto, Señor, ellos puedan doblegar su corazón a ti, humillarse, Señor, y reconocer tu señorío, así como muchos lo hicimos, Señor, Padre bendito, que éramos renuentes, Señor, Padre, al evangelio, que luchábamos, Señor, en contra, Señor, tuya, que nos sentíamos, Señor, Padre, que hacíamos lo correcto, Señor. Y habíamos nosotros pensado, Señor, detestar, Señor, a las personas, Señor, maltratándolas muchas de las veces, Señor, porque seguían a Cristo. Y muchas de ellas eran nuestras propias familias, muchas de ellas eran nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos. Ahora ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, mantener esta unidad. Que ahora, Señor, que ya pronto, Señor, celebraremos un año más, Señor, de existencia como iglesia, Señor, local aquí en Sur San Francisco. Que con mayor razón, Señor, usted pueda mantener esa unidad. Que estemos unidos, Señor, Señor, hasta que tú vengas. Así, de esa manera, Señor, estando unidos, esta iglesia va a prevalecer hasta que tú vengas, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos. Guárdalos, Señor, del mal como tú habías orado, Señor. Que el mal, Señor, Padre, no venga a ellos ni a su familia. Que el maligno no les toque. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias por esa muerte sacrificial que hiciste, Señor, hace más de 2000 años, que ahora nos hace aceptos delante del Padre. Oramos, Señor, en esta mañana, que bendigas a aquellos que están enfermos. Sánalos, Señor. Bendice a aquellos que están de viaje o los que van a viajar. También bendícelos, Señor. Y permite, Señor Padre, que cuando ellos, Señor, regresen, ellos puedan, Señor, unirse a tu iglesia. Gracias, Señor, en esta mañana. Te las damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora vamos a pedir que mi hermano Osvaldo ore por la ofrenda voluntaria que hacemos en cada cena del Señor.